Mori con el presidente Paz Zamora. Eso era una playa para construir un hotel. Por eso yo insisto, tenemos que tener claro los bolivianos que necesitamos puertos. El puerto que usted mencionó, me lo puede volver a nombrar, el puerto que, Hilo y Matarani. ya, Fueron los dos por... el puerto Sí, de Hilo. El puerto de Hilo, y por la relativa cercanía, no es muy, ¿cómo le diría? no tiene las mejores Apetecible, condiciones. apetecible por Bolivia, aunque es un puerto militar que se lo construyó pensando en la guerra de Perú con Chile para sus barcos. O sea, yo no sé si me da la impresión que Hilo, el puerto de Hilo, no tiene la capacidad suficiente como para volverse un puerto seguro y con la suficiente potencialidad de ampliarlo y que sea un puerto que satisfaga las necesidades del Estado boliviano. En el caso de Matarani, ya hay gente que argumenta de que muy lejos, etcétera, etcétera, pero la fuerza de la necesidad va a ser que se cumpla ese principio geopolítico de que la atracción geopolítica del mar a los países los induce, los empuja a buscar puertos. Y yo creo que con la Bolivia de 30, 40, 50 millones de habitantes, vamos a terminar negociando puertos. En el caso del Chile, bajo una condición, porque tuvimos una guerra con ese país, nos arrebataron la costa, y con el Perú bajo otras condiciones. Con el Perú no se puede hablar de más que de canje si es que les conviene. Por eso yo hice la propuesta de que de repente al Perú le convendría tener un puerto en la hidrovía Paraguay-Paraná cerca de Puerto Bush para que ellos expandan su comercio a la cuenca del Plata, a lo que ahora es el, la cuenca del Plata, discúlpenme, la hidrovía Paraguay-Paraná. no la hidrovía, sino el, lo que es Argentina, Brasil, Así. Uruguay, Uruguay, Paraguay y ahí, Bolivia. sí. Bueno, tenemos un bloque ahí de países que tiene su nombre. Mercosur. El Mercosur. Mercosur. De repente le interesaría al, al Perú estar en el Mercosur y eso sería teniendo un puerto en el río Paraguay. ¿Por qué no, digo yo? Es una idea eso, nada más. ¿A cambio de qué? De que ellos nos cedan ese puerto, yo no sé, como usufructo, como usucapión, como lo que sea, o volver un puerto, un enclave soberano del Perú, ahí un puerto que se tenga un 2, 3, 4, 5 kilómetros cuadrados, a cambio de un puerto en el Océano Pacífico para Bolivia también. Estoy hablando de soluciones posibles. Pues, que se podrían hacer negociando por la fuerza de la necesidad. Pero yo quiero insistir en que el hecho de que no construyamos Puerto Bush me hace sospechar de que todavía nuestro país no necesita de repente puertos, no sé, o estamos bien como vamos, porque no podemos ser contradictorios. Deberíamos haber construido Puerto Bush hace ya mucho tiempo. ¿Y no cree usted que sería, digamos, una falta de conciencia marítima lo que nos falta quizás? ¿Educación Mire, marítima? dentro del contexto de lo que es Ujú. el concepto de conciencia marítima, falta conciencia fluvial, Además, porque también hay conciencia fluvial. Y yo le decía a mis amigos el otro día, dentro del SEGEMA, cuando me tocó estar en la situación de usted de preguntar, en Bolivia no hay conciencia fluvial ni marítima. En el Beni y Pando quizás, porque la población del Beni y Pando han crecido a la orilla de los ríos.
y el Beniano y el Pandino han dependido de los ríos para sobrevivir en su transporte, etcétera. Pero son departamentos con muy escasa población y que no tienen un impacto importante en la vida nacional. El resto de los departamentos, de repente, si Santa Cruz debería para mí, tuviera una gran conciencia fluvial, ese puerto ya se lo hubiera construido hace rato. O de repente los puertos que se construyeron en Puerto Quijarro han servido como una especie de anestesia para que no se construya Puerto Bush. Yo creo que el gran problema del Estado boliviano es que no tiene conciencia marítima y dentro de eso no tiene conciencia fluvial. No tiene. Y creo que una de las principales misiones que la Armada debería haberle puesto, y debemos, estamos a tiempo, fuerza, es insuflar la conciencia marítima en el pueblo boliviano, porque no quiero que se interpreten mal mis palabras, pero nosotros, Bolivia nació en la zona andina. No era nuestra cultura vivir del mar, no era nuestra cultura. Nuestra cultura era diferente. ¿Necesitábamos puertos en el Pacífico? Sí, necesitamos porque exportamos nuestros minerales, pero no tuvimos, nos faltó conciencia marítima para tener más clara nuestra necesidad. Quiero decir algo más. Cuando el mariscal Sucre creó la Armada en 1826, o sea, el ejército de línea y la flota, la escuadra, perdón, ¿por qué no prosperó eso? No es porque hubiéramos sido negligentes, ni que hubiéramos, no, no. No había la potencialidad, no había la cantidad suficiente ni los medios de Bolivia en el mar. No teníamos suficiente cantidad de marineros y marinos mercantes para de ellos formar una armada militar, por decir así en términos profanos. No había. Bolivia no tuvo la capacidad de tener una armada. No es que no quisimos tenerla, es que no pudimos. Entonces, y así como hubo esa falencia, lo más organizado de Bolivia, pues era en el occidente del país. Y en el occidente del país, la cultura es totalmente diferente a la del mar. ¿Acaso la gente vivía comiendo marisco? ¿O la gente vivía como vive la gente en la costa, con una simbiosis entre el mar y la gente que vive en la costa? No, lo más organizado que tenía Bolivia, y lo dice la doctora Valerie Pfeiffer en su obra Bolivia, lo dice ella, y ha escrito una tesis para doctorarse en la Universidad de Cambridge. La doctora Valerie Pfeiffer, su tesis se llama Bolivia. Ella lo dice. O sea, en realidad bolivianos faltaban en todas partes, un inmenso territorio con una poca población. Entonces, no hay conciencia marítima. Y yo quiero decir algo, y por favor, discúlpeme que me alargue un poco. Yo fui edecán 2 veces. Trabajé un año con el doctor Siles y un año con Paz Zamora. Y ahí pude darme cuenta la falta de conciencia marítima. No quiero decir cosas que resulten un exabrupto, pero habían periodistas que pensaban más que no sabían para qué necesitábamos el mar, periodistas. Y por eso es que yo insisto, necesitamos puertos, eso es lo que necesitamos, puertos para operacionalizar la cualidad marítima. No lo necesitamos en el mar como un paisaje, no. Son puertos lo que necesitamos, eso tiene que tener claro el pueblo boliviano en su mente. Si nosotros no aspiramos a tener un puerto soberano, entonces esto terminó. Seguimos como estamos y cambiamos de parecer y buscamos otras alternativas como las que nos lleven al Atlántico y esperar que el país siga creciendo y a la medida que siga creciendo haga presión de adentro hacia afuera para que negociemos por la fuerza de la necesidad
puertos en el Pacífico o en el Atlántico. Pero fíjense ustedes, si nosotros creemos de que no necesitamos puertos con soberanía en el mar, en el Océano Pacífico en este caso, si así como estamos con el Tratado de 1904 es suficiente, bueno, ese es un criterio y dentro de ese criterio no habría más que hablar sobre la causa marítima nacional. Estamos renunciando entonces a tener un puerto soberano en el mar y que nos adecuamos a las condiciones actuales y que esto terminó. Muchas gracias, señor almirante, por su exposición, por sus respuestas. Y como un punto final voy a pedir al señor almirante Yamil Borda, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Geopolíticos de Defensa y Marítimos, para que pueda dar las palabras finales y a, a título de conclusiones de este webinar llevado adelante por el TGM. Almirante Yamil Borda, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Almirante Rodríguez. Primero voy a agradecer a todos los presentes, a todos los oficiales, almirantes, miembros de SEGEMA, profesionales destacados que están asistiendo. Agradecer la presencia de Bubi desde España, seguramente trasnochado. Hemos escuchado una brillante exposición que obviamente fortalece o genera de repente alguna nueva idea, porque lo que es el SEGEMA es un think tank, un laboratorio de ideas, donde no es tan importante la teoría o el conocimiento, que son base esencial. Lo importante es generar ideas. Este es un tema de Estado, es una política de Estado, es un interés del Estado que va a permanecer vigente mientras exista un boliviano en este planeta. O sea, no vamos a renunciar nunca a esto. Y en algún momento tendrá que darse, mientras podemos pergeniar cualquier tipo de negociación o estrategia. Ojalá se tome en cuenta estas iniciativas, ojalá produzca mayor inquietud, pero lo importante es mantenernos vigente en este tema, tratar de diseñar un concepto geopolítico, político, de política exterior y que pueda concretarse en alguna acción, como decía en la primera pregunta una licenciada, creo, de que de ya no estar o de pasar al discurso, del discurso a la acción. Bueno, muchas gracias ahora sí al señor Almirante Shadid, una brillante exposición. Es siempre un placer escucharlo, señor Almirante. Muchas gracias a usted también, señor Almirante Rodríguez, como siempre un pilar en el SEGEMA. Y a todos, pues, desearles que tengan un merecido descanso y que este sentimiento se vea reflejado en alguna nueva idea que se pueda recoger en ámbitos estatales. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Bueno, muchas muchas gracias. gracias El a todos. agradecido soy yo. Buenas